¿Qué tal? Saludos, estoy compartiendo un resumen del libro Destrucción Masiva, Geopolítica del Hambre de John C. Glerk. Ya me encuentro en la segunda parte del libro y el día de hoy voy a compartir El hambre como fatalidad, el reverendo Malthus y la selección natural. Hasta mediados del siglo pasado, el hambre era tabú. El silencio cubrió las fosas comunes. La masacre fue fatal. Al igual que la peste en la Edad Media, el hambre era considerada un flagelo invencible, de tal naturaleza que la voluntad humana nunca sería capaz de detenerlo. Más que cualquier otro pensador, Thomas Malthus contribuyó a esta visión fatalista de la historia humana. Si la conciencia colectiva europea, en los albores de la modernidad, permaneció sorda y ciega ante el escándalo de la muerte por hambre de millones de seres humanos, si incluso creyó ver en esta masacre cotidiana una forma juiciosa de regulación demográfica, es en gran parte a él, a Thomas Malthus, a quien se lo debemos y a su gran idea de la selección natural. Malthus nació el 4 de febrero de 1766 en Rockery, una modesta ciudad comercial en el condado de Surrey, en el sureste de Inglaterra. Su padre era abogado y su madre hija de un próspero farmacéutico. El 3 de septiembre de 1783, en un pequeño hotel de París, se firmó el Tratado de París entre el embajador del Congreso de Estados Unidos, Benjamin Franklin, y el enviado del rey Jorge III, consagrando la independencia de los Estados Unidos de América. La pérdida de esta colonia norteamericana tuvo repercusiones considerables en Inglaterra. La aristocracia rentista, que obtenía sus ingresos de las plantaciones americanas y el comercio colonial, perdió gran parte de su poder económico y fue suplantada por la burguesía industrial en expansión. Se construyeron enormes fábricas dedicadas en particular a la industria textil. Del matrimonio entre el carbón y el hierro surgió una poderosa industria siderúrgica. Millones de campesinos y sus familias acudieron a las ciudades. Malthus había sido brillantemente educado en el Jesus College de Cambridge, donde enseñó moral durante 3 años. Luego se convirtió en ministro de la Iglesia Anglicana y consiguió un cargo de párroco en su tierra natal. Pero había descubierto en Londres el repugnante espectáculo de la miseria. Los desarraigados que se habían convertido en subproletarios industriales padecían hambre. Habiendo perdido su orientación social, muchos se hundieron en el alcoholismo. Nunca olvidaría a esas madres de rostros pálidos marcados por la desnutrición, a esos niños mendigos, pero también la prostitución, los barrios marginales. Una obsesión lo invade. ¿Cómo alimentar a estas masas de proletarios, a sus innumerables hijos, sin poner en peligro el suministro de alimentos de la sociedad en su conjunto? Incluso antes de la escritura de su famoso ensayo sobre el principio de la población, los inicios de la obra de su vida se reflejan en sus primeros escritos. Observa que la población y la comida, que siempre están corriendo uno detrás de otros, señala, el principal problema de nuestro tiempo es el problema de la población y su subsistencia. O también, es la tendencia común y constante de todos los seres vivos que los hombres tienen de aumentar su especie más allá de los recursos alimenticios de los que pueden disponer. En 1798 apareció su famoso ensayo sobre el principio de la población, tal como afecta a la mejora futura de la sociedad. A lo largo de su vida, Malthus reelaborará periódicamente la obra, enriqueciéndola, reescribiendo capítulos enteros, hasta que su última versión se publicó un año antes de su muerte en 1833. La tesis central del libro se organiza en torno a una contradicción que considera insuperable. En los reinos vegetal y animal,
La naturaleza ha esparcido con mano liberal y pródiga los gérmenes de la vida, pero en comparación era tacaña con su espacio y la comida. Si tuvieran suficiente alimento y superficie para crecer libremente, los gérmenes de la existencia contenidos en nuestro pequeño pedazo de tierra serían suficientes para llenar a millones de personas en el espacio de solo unos pocos miles de años. Pero la necesidad, esa ley imperiosa y tiránica de la naturaleza, los confina dentro de los límites prescritos. Los reinos vegetal y animal deben restringirse para no exceder estos límites. Incluso la raza humana, a pesar de todos los esfuerzos de su razón, no puede escapar a esta ley. En el mundo de las plantas y los animales, actúa desperdiciando gérmenes y propagando enfermedades y muertes prematuras. En el hombre, actúa a través de la miseria. Para el pastor Malthus, la ley de la necesidad es el otro nombre de Dios. De esta ley de la población, que, por exagerada que parezca, por así declarada, estoy completamente convencido. La más acorde con la naturaleza y condición del hombre, es evidente que debe haber un límite a la producción de subsistencia y de algunos otros artículos necesarios para la vida, a menos que haya un cambio total en la esencia de la naturaleza humana y en la condición del hombre en la tierra. La totalidad de las necesidades de la vida nunca podrá ser suplida en tan gran abundancia. Sería difícil concebir un presente más fatal y más propenso a sumir a la especie humana en un estado de desgracia irreparable que la facilidad ilimitada de producir alimentos en un espacio limitado. El Creador benéfico, que conoce las necesidades y las necesidades de sus criaturas según las leyes a las que les ha sometido, no ha querido, en su misericordia, darnos todas las necesidades de la vida en tanto abundancia. Pero si se admite, y no se puede negar, que el hombre, encerrado en su espacio limitado, ve que su capacidad para producir trigo tiene límites, entonces el valor de la cantidad de tierra que posee realmente depende del poco trabajo requerido para cultivarla en comparación con el número de personas que la tierra puede mantener. Esta teoría ha prevalecido desde entonces y aún hoy resiste en parte de la opinión pública. La población está constantemente en crecimiento, los alimentos y la tierra que los producen son limitados. El hambre reduce el número de hombres, garantiza el equilibrio entre sus necesidades incomprensibles y los bienes disponibles. De un mal, Dios o la providencia, o incluso la naturaleza, hacen un bien. Para Malthus, la reducción de la población a través del hambre era la única salida posible para evitar la catástrofe económica final. El hambre era, por lo tanto, una cuestión de la ley de necesidad. El ensayo sobre el principio de la población contiene, en consecuencia, ataques virulentos a las leyes sociales, a los tímidos intentos del gobierno británico por aliviar mediante una rudimentaria asistencia pública la terrible suerte de las familias proletarias de las ciudades. El reverendo cristiano Malthus escribe: si un hombre no puede vivir de su trabajo, tanto peor para él y para su familia. Más adelante, el pastor debe advertir a los novios: si os casas, si procreas, vuestros hijos no tendrán ayuda de la sociedad. De nuevo Malthus dice: las epidemias son necesarias. A medida que Malthus avanza en la escritura de su libro, el pobre hombre se convierte en su peor enemigo. Las leyes sociales son dañinas. Permite que los pobres tengan hijos. El castigo pronunciado por la naturaleza es la necesidad. Él, o sea, el pobre hombre, debe saber que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios. Lo han condenado a él y a su familia a sufrir. Evidentemente el Dios cristiano, ¿no? Semejante teoría no podía prescindir de la diferenciación racial. En su libro, Malthus recorre los pueblos del mundo. De los indios de América del Norte, por ejemplo, dice:
Estos pueblos cazadores son como las bestias de presa a las que se parecen. El ensayo sobre el principio de la población fue inmediatamente un gran éxito entre las clases dominantes del Imperio Británico. El Parlamento lo debatió. El primer ministro recomendó que se leyera. Rápidamente, su tesis se extiende por toda Europa. Esto se debe a que la ideología malthusiana sirvió admirablemente a los intereses de las clases dominantes y sus prácticas explotadoras. También permitió resolver otro conflicto aparentemente insuperable, reconciliar la nobleza de la misión civilizadora de la burguesía con las hambrunas y fosas comunes que provocaba. Al adherirse a la visión de Malthus, el sufrimiento inducido por el hambre, la destrucción de tantos miles de personas era ciertamente espantoso, pero obviamente necesario para la supervivencia de la humanidad, o sea, la burguesía, ¿no? Así, la burguesía calmó sus propios escrúpulos. La verdadera amenaza era la explosión del crecimiento demográfico. Sin la eliminación de los más débiles por hambre, llegaría el día en que ningún ser humano en el planeta podría comer, beber o respirar. Hasta mediados del siglo XX, la ideología malthusiana asoló la conciencia occidental. Hizo que la mayoría de los europeos quedaran sordos y ciegos ante el sufrimiento de las víctimas, especialmente en sus colonias. El hambre se había convertido, en el sentido etnológico del término, en un tabú. Sin la eliminación de los más débiles por hambre, llegaría el día en que ningún ser humano en el planeta podría comer, beber o respirar. Hasta mediados del siglo XX, la ideología malthusiana asoló la conciencia occidental. Malthus, probablemente sin quererlo, ha liberado a los occidentales de su conciencia culpable. Excepto en casos graves de trastorno psíquico, nadie puede soportar el espectáculo de la destrucción de un ser humano por hambre. Al naturalizar la masacre, al devolverla a la necesidad, Malthus liberó a los occidentales de su responsabilidad moral. Bueno, con esto llego al final del episodio. Acá en el canal tienes el resto de capítulos que se han ido subiendo que te recomiendo que los escuches. Y en el próximo episodio estaré compartiendo Josué de Castro, Primera Época. Si te gustó esta información, compártela, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.